Buenas noches, ¿cómo están, amada iglesia? Aparte de sentados, ¿bendecidos también? Qué bueno. ¿Y están agradecidos con el Señor? Amén. Ese debe de ser una evidencia en aquel corazón que ha recibido el perdón del Señor. Amén. Un agradecimiento constante y profundo hacia con Dios y hacia con cada una de las circunstancias que también vivimos día con día, porque dice su palabra que en todo tiene propósitos. Amén. Y vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. El tema de esta noche es el tema número 7 de la serie Aprendiendo en Parábolas. Y el tema es la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos la han leído? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Y como título le he puesto: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar, mis hermanos. Cierra tus ojos y dispón tu corazón al Señor y digámosle juntos: Padre, gracias te damos una vez más por la dicha, por el privilegio de poder presentarnos delante de ti para adorarte, no solamente a través de los cantos, de la alabanza que presentamos a ti como una ofrenda, sino también que te agrades de la disposición de nuestro corazón para recibir tu palabra en esta noche, porque venimos con hambre y sed de conocerte a ti, Señor, porque ese es el todo del hombre: conocerte y entenderte que tú eres Dios, que haces justicia, juicio y misericordia sobre esta tierra, porque esa es tu perfecta voluntad y tú eres soberano. Nadie te dice qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, porque tú eres Dios, Señor. Y para nosotros no hay bien fuera de ti, y por eso queremos permanecer en tu palabra, para así poder llevar fruto y que ese fruto permanezca en ti, Señor, sabiendo que todo lo hacemos para la gloria de tu nombre. Usa mi vida en esta noche, Señor, para hablar tu palabra y que tu Espíritu Santo hable a través de mi vida, para que siempre, siempre proclamemos tu verdad, tal y como tú nos la enseñaste. Gracias te damos, amado Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el pasaje, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Más bien vamos a leer ahorita del versículo 30 al 37. Lucas 10, 30. Cuando lo tenga, diga amén. Listo, y dice así. Ahorita vamos claramente a ver el contexto, pero vamos a lo que dice la parábola exclusivamente. Dice el versículo 30: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Hasta ahí vamos a leer, mis hermanos. Esta sin duda es una de las parábolas más conocidas y contadas por muchos. ¿Cuántos no se la han contado a sus hijos? O todavía están muy chiquitos como para entenderlo, ¿verdad? Probablemente algunos. Pero bueno, es una de las más conocidas, eso no hay duda. Porque no solo ha servido como base para enseñar cómo debe ser la demostración de un amor genuino hacia nuestros semejantes,
sino que también ha servido de inspiración para la creación de muchas organizaciones y fundaciones y hospitales alrededor del mundo, donde el principal propósito de estas fundaciones es poder ayudar a los más necesitados y a quienes lo han perdido todo. Este pasaje nos muestra una vez más cómo Jesús, con tanto amor y paciencia, así como lo vimos en la parábola de los dos deudores la semana pasada, ahora nos enseña el verdadero significado y la esencia de lo que Él mismo enseñó como el segundo mandamiento, que poniéndolo junto al primero, son los dos mandamientos más importantes y en los cuales Jesús dijo que se resume toda la ley. Marcos capítulo 12, versículo 30 nos dice esto. Jesús hablando, porque alguien le preguntaba, Maestro, ¿cuáles son? ¿O cuál es el más grande mandamiento? Y bueno, Jesús le dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, ¿cómo dijo Jesús que era? Es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Amar a Dios y amar al prójimo. No hay otro mandamiento que estos dos, mayor mandamiento que estos. Y esto nos da un ejemplo tan claro de la autoridad de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús tenía autoridad y tiene autoridad hoy en día? Siendo la esencia de esta parábola el amor que Jesús vino a demostrar y a manifestar en esta tierra para con todo el mundo. Porque no solo fueron sus palabras las que impactaron a muchos, fue más bien que sus palabras eran confirmadas con cada uno de sus actos y hechos estando en esta tierra, los cuales manifestaban la verdadera clase de amor, de misericordia, de compasión y paciencia, aún para aquellos que le rechazaban. Porque ustedes saben que Jesús fue rechazado, ¿verdad? Por mucha gente, aún por sus mismos hermanos en la carne. Y Mateo 9:36 nos dice esto, que Jesús, cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y te voy a contar una historia acerca del verdadero servicio al prójimo. Dice así, pon mucha atención. Un ministro cristiano recorría el campo de batalla después de un terrible combate. ¿Cómo crees tú que queda la tierra o el área donde estuvo el combate? ¿Cómo crees tú que queda? Desordenado. Y dice que este ministro cristiano vio a un soldado moribundo y acercándose, le preguntó, ¿quieres que te lea algo de la Biblia? Le contestó el soldado, tengo tanta sed que prefiero que me traiga un poco de agua, respondió el moribundo. El ministro fue a conseguir el agua y pronto se la trajo. Se la acercó a los labios para que la bebiera. Después que el soldado hubo bebido el agua, le dijo al ministro, ¿podría poner algo debajo de mi cabeza para levantarla? El ministro se quitó su abrigo y haciendo una almohada la puso suavemente debajo de la cabeza del soldado herido. Ahora, prosiguió el herido, le agradecería mucho que me cubriera con algo porque tengo mucho frío. Y este hombre dijo, no, pues nomás traigo mi saco. ¿Y qué fue lo que hizo? Se despojó de él y cubrió con él al mismo soldado herido. Después de que el ministro hizo esto, el soldado moribundo le dijo, si hay algo en el libro que usted me mencionó, es decir, la Biblia, que inspire a un hombre a hacer a otros lo que usted ha hecho por mí, déjeme escucharlo. ¿Se fijan cómo el ejemplo le dio a este hombre la voluntad y el deseo de poder escuchar lo que decía la palabra de Dios? No cabe duda que el amor puesto en acción hablará mucho más que todo lo que podamos saber y entender de manera intelectual acerca del amor.
Y un hombre dijo la siguiente frase: el más pequeño acto de amabilidad vale más que la más grande intención. Ahora vamos a volver a Lucas 10. Y ahí abre tu Biblia en el capítulo 10. Para poder entender esta parábola, mis hermanos, hay que entender el contexto que rodeaba a esta historia, ¿verdad? En ese momento específico en el que Jesús la dijo. Este hombre que se acerca a Jesús, a quien la Escritura lo describe como un intérprete de la ley, lo podemos ver ahí en el versículo 25, donde lo más probable y que muchos coinciden es que este hombre haya sido un escriba. Ya hemos hablado de lo que era un escriba, de lo que era un fariseo, lo que era un saduceo. Bueno, este escriba en su mayoría pertenecían al partido de los fariseos. ¿Y qué es lo que hacían estos escribas? Bueno, ellos se dedicaban al estudio sistemático y la defensa de la ley, tanto de la ley escrita como de las tradiciones que ellos mismos habían interpretado, las cuales las interpretaban a su parecer. Mas aún con todo el conocimiento que tenían, fue notorio su rechazo a las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque evidenciaban ciertamente muchas de sus incongruencias. Y al inicio de este capítulo, allí en Lucas 10:1, tú lo puedes leer después, vemos a Jesús enviando de dos en dos a las diferentes ciudades que posteriormente él visitaría a aquellos que habían dejado todo por seguirle, dándoles instrucciones de cómo debían de hacerlo, ir y predicar el evangelio. Y Lucas no nos dejó solamente con esa información. Vamos al versículo 17, Lucas 10:17. Aquí nos dice lo que produjo el que esos hombres, esos 70 o 72 hombres que fueron y predicaron y anunciaron el evangelio. Lucas 17 nos dice cómo es que volvieron. Dice ahí que volvieron sumamente gozosos de ver cómo aún los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Dice ahí, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque no es en otro nombre que no sea el nombre de Jesús, mis hermanos. No solamente que los demonios se sujeten, sino que también nosotros podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esto, mis hermanos, nos habla del impacto que estaba teniendo la predicación del evangelio en aquellos lugares. Algo que Jesús mismo le produjo una gran alegría que resultó en alabanza para con el Padre, a lo que concluye con las siguientes palabras dirigidos a aquellos que le seguían, es decir, a sus discípulos. Vamos ahí a Lucas 10:23. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Lucas 10:23. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos. Eso significa que ahora Jesús estaba dirigiendo exclusivamente a sus discípulos. Y les dijo: benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y pareciera como si entre los que estaban escuchando las palabras de Jesús estuviera también este hombre, un doctor de la ley que en cuanto tuvo la oportunidad se levantó y le hizo una pregunta a Jesús con la intención de ponerlo a prueba. Vamos a leer ahí Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10:25, ¿ya lo tienes? Dice así: y he aquí, después de que todo lo que Jesús estaba diciendo, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esto que se refiere aquí a la Escritura como para ponerlo a prueba, habla de que trataba de atraparlo en alguna falta o en algún error. Sabemos que esa era la comisión de los fariseos y de los saduceos y de muchos de los sacerdotes,
querían encontrarle una falta para poder inculparlo y así poder llevarlo a la cruz. Pero muchos opinan en este pasaje exclusivamente que las intenciones de este hombre eran genuinas, pretendiendo solo querer confirmar el conocimiento de Jesús. Pero vemos cómo se dirige Jesús a este hombre. Ciertamente, ¿cómo le dijo? Maestro. A lo mismo que Simón el fariseo, ¿verdad? En la parábola de los dos deudores. Cuando Jesús le quiere enseñar, le dice, di maestro. Pero el original de esta palabra maestro no es la palabra rabí, que es como se acercó Nicodemo con Jesús. ¿Cuántos han leído el pasaje de Nicodemo en Juan 3? Ahí Nicodemo se refiere a Jesús como rabí, es decir, lo tenía en una alta estima, mucho mayor que él. Pero aquí este hombre le dice maestro, donde su definición es solamente un instructor o un simple maestro. Es decir, teniéndolo como inferior en contra de su posición de este escriba. Porque recordemos que este escriba era un doctor de la ley. Y cuando alguien es doctor en algo o tiene un doctorado, ¿cómo nos sentimos? Ay, pues no, este cuate muy estudioso. Bueno, este hombre se sentía así. Y Lucas 10:25, ya lo leímos, decía, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el versículo 26, Jesús le contesta, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué estaba apelando Jesús a este hombre, mis hermanos? Pues a todo el conocimiento que tenía. Si él se decía intérprete de la ley, bueno, Jesús le dijo, bueno, ¿por qué me preguntas si tú ya sabes? Entonces, vemos cómo Jesús muchas veces usa la retórica para volver a profundizar y sacar la verdadera intención de este hombre. A primera vista vemos la pregunta que este hombre hace a Jesús, una pregunta basada totalmente en las obras, lo cual surge de la misma interpretación que ellos daban a la ley, pensando que era por la multitud de las obras y tradiciones que guardaban que serían justificados delante de Dios. Mas Jesús, en vez de dar una respuesta, ¿qué le lanza? Una pregunta, que para este hombre sería pan comido. ¿Por qué? Porque conocía perfectamente la respuesta. Y así fue como lo hizo. Vamos al versículo 27. Lucas 10:27. Aquel hombre, intérprete de la ley, experto en las escrituras, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y como que hizo una pausa ahí, ¿verdad? Y concluye, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le contesta, dice el versículo 28, y le dijo, bien has respondido. Pero ¿cómo concluye el versículo 28, mis hermanos? Haz esto y vivirás. Ahí está respondiendo Jesús a la primera pregunta. ¿Cómo heredaré la vida eterna, maestro? Bueno, tú dime, ¿qué lees en la ley? ¿Qué has estudiado en la ley? ¿Qué has interpretado tú en la ley? Bueno, la palabra de Dios dice que en Deuteronomio esto, bla, 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 amarás al Señor tu Dios. Y también en Levítico dice que ame a mi prójimo como a mí mismo. Ah, bueno, entonces, si sabes cómo heredar la vida eterna, haz eso y vivirás. Es decir, vívelo, practícalo y muéstralo y vas a vivir en la eternidad con Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Claramente la respuesta fue correcta. Pero Jesús evidencia la realidad cuando le dice, ahora hazlo y vas a tener la vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo en pocas palabras Jesús? Lo estaba evidenciando que no lo manifestaba. Porque solo tenían el conocimiento de la ley. Tenían la letra en sus corazones, bueno, en sus mentes más bien. Pero no entendían el verdadero significado de los mandamientos. Ciertamente, mis hermanos, es bueno el conocimiento. ¿Cuántos saben esto? Es bueno conocer, es bueno aprender. Pero cuando no es llevado a la práctica ese conocimiento que tú y yo adquirimos, y hablando de conocimiento de la palabra de Dios, es un conocimiento que se vuelve totalmente vano. ¿Y sabes lo que significa esta palabra vano? Inútil y vacío.
Si tú vienes aquí, escuchas la palabra de Dios, mira, ahora toca la palabra del buen samaritano, ya llevamos la de los dos deudores, ya llevamos la del sembrador, la cizaña, la perla de gran precio, la semilla de mostaza, y bueno, ya todas. Pero si tú no has aprendido algún principio que se te haya quedado marcado y llevarlo a la práctica, mi hermano, entonces, ¿en dónde está quedando ese conocimiento? ¿Solamente en un apunte que tú hiciste? ¿O simplemente viniste y ya a la semana ya no te acuerdas de lo que viste la semana pasada? Bueno, el aprender algo pero no llevarlo a la práctica se vuelve vano y terminamos siendo solamente oidores. Y Lucas 10:29 nos sigue diciendo, este hombre, doctor de la ley, no se quedó conforme con la respuesta de Jesús. ¿Por qué? Porque supo que lo estaba evidenciando a él. Y dice el versículo 29, pero él, hablando del escriba, de este doctor de la ley, queriendo, ¿qué dice ahí la escritura? Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Y yo me lo imagino así como en una posición de, ¿y quién es mi prójimo? Así como, ahora respóndeme esta, Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Porque ciertamente Jesús le dijo, bueno, ve y hazlo. Vemos ahora que su intención era tratar de evidenciar delante de Jesús y los demás que sí practicaba estos dos grandes mandamientos. Y es por eso que le lanza esta otra pregunta a Jesús, esperando obtener la respuesta que quería escuchar. ¿A qué me refiero con esto? Este hombre, nunca se nos pase o nunca dejemos de lado que este hombre, escriba, intérprete de la ley, se dedicaba a interpretar, a darle el sentido y explicación y enseñar a otros. Entonces este hombre quería escuchar de los labios de Jesús lo que ellos mismos ya habían interpretado de esos mandamientos. Y que lo mismo que también enseñaban con relación a quién era el prójimo. Como si Jesús hubiera basado su entendimiento en la interpretación que ellos tenían. Porque claramente Jesús fue quien inspiró la misma palabra. Y aquí hay un dato muy importante. ¿Qué pasaba por la mente de un judío, de un fariseo, de un saduceo, de un sacerdote, incluso de un samaritano? Los judíos consideraban que solo otro judío era su prójimo, dejando fuera ¿a quiénes? A todos los demás, a todos los gentiles, al resto del mundo. Prójimo era más bien sinónimo de compatriota o conciudadano para los judíos. Y estos fariseos, muchas veces impulsados por un celo separatista y extremista, creían que solo otro fariseo, es decir, otro que creyera lo mismo que yo, sería solamente mi prójimo y nadie más. ¿Les suena familiar esta actitud? No solamente los de mi religión se merecen mi amor, se merecen mi respeto, se merecen mi esto. No, los demás son una bola de mentirosos, de hipócritas, nomás los de mi iglesia. Muchos dicen eso, ¿verdad? Bueno, ese es un sentimiento separatista. Estos hombres trataban de evadir un mandamiento ya antes dado por Dios. En Levítico 19 te invito a que lo abras y quiero que tú lo leas juntamente conmigo. Al ellos tener la grande responsabilidad de interpretarlos de una manera correcta, prefirieron omitir algunos pasajes donde era rechazado totalmente este pensamiento separatista de decir, no, solamente otro fariseo es, o solamente otro judío es mi prójimo, todos los demás no son. Bueno, Levítico 19:18 ciertamente dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero si sigues leyendo ese capítulo de Levítico 19, en el versículo 33, vemos que dice, cuando el extranjero, ¿y quién era un extranjero? Pues obviamente no era judío, por eso se le decía extranjero. Morare con ustedes en su tierra, no le oprimiréis. Verso 34, como a un natural
Y esta palabra se refiere como si fuera un ciudadano israelita, de ustedes tendrán al extranjero que mora en nosotros y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto, yo Jehová nuestro Dios. ¿Acaso dice que ames al prójimo? ¿Pero se refiere a los judíos solamente? No, al que sea. Si no es de Israel, entonces es extranjero. ¿Y qué Dios mandó? Que lo amaras como a ti mismo. Hay otro pasaje de Deuteronomio 10:19, ese no lo busco, yo nomás te lo leo. Amaréis pues al extranjero. Ahí está otra vez. ¿Por qué? Porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Pero vemos cómo este hombre se jactaba y tratando de justificarse dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque para ellos su prójimo era otro judío o bien otro fariseo únicamente. Esta pregunta trae a resaltar la actitud tan egocéntrica que este hombre tenía. Pues recordemos cómo le dijo a Jesús, oye, instructor, maestro. ¿Por qué? Porque su intención era confirmar que excluir a los demás era lo correcto. Y lo interesante aquí, mis hermanos, es que también la misma escritura nos marca que aún los mismos discípulos de Jesús daban destellos de tener la misma manera de pensar, ¿sabías tú? Y bien, antes de continuar, vamos a definir esta palabra prójimo. Esta palabra se encuentra más de 100 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Prójimo en el hebreo, del hebreo rea, significa amigo, compañero, vecino, alguien que es igual y alguien que es cercano. En el griego tenemos la palabra plesión, que quiere decir uno cercano, un compañero, puede ser un hombre, un paisano, un cristiano o un amigo. Alguien que está junto de ti. ¿Y quién está junto de ti ahorita? Pues tu hermano que está a un lado de ti. ¿Y cómo se le llama eso? El prójimo, tu próximo. Entonces, el que está delante de ti, el que está atrás de ti, el que está a un lado de ti y al otro lado, es tu prójimo. Y prójimo lo refiere en la traducción del griego, otro miembro de la familia humana, es decir, cualquier ser humano es tu prójimo. Del mismo pueblo, del mismo país, o también lo llamamos uno de la misma fe. Pero realmente la idea de prójimo es cualquier persona que esté junto a ti, en cualquier momento en donde estés. Y Jesús, mis hermanos, es quien le da el verdadero significado y amplitud a esta palabra. Porque los judíos ciertamente tenían un significado limitado. Como decir, solamente aquí a mi círculo principal, ellos son mis prójimos. Los demás no se merecen una muestra de mi afecto, de mi amor. Porque esta palabra era entendida de una manera sumamente limitada en comparación con la que Jesús viene a traer. Pero vemos cómo Jesús siempre tiene la respuesta correcta en el tiempo adecuado. Ahora ya no trata en los versículos siguientes que vamos a ver a partir del versículo 30, ya Jesús no trata de alargar la conversación con otra pregunta, sino que ahora es Él quien dará una explicación clara y precisa de quién es nuestro prójimo. Esto con el propósito de poner al descubierto lo alejado que estaban los que pensaban como este hombre. Lucas 10:30. Ahí es donde inicia nuestra lectura base de esta tarde. Lucas 10:30, ¿ya lo tiene? Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente y también lo vamos a proyectar en esa versión, para si gusta seguirme ahí con su vista. Dice el verso 30, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Es muy probable que este relato dicho por Jesús y utilizado para enseñar haya sido tomado de alguna
referencia real que había sucedido o sucedía con frecuencia. ¿Por qué? Porque las características de este trayecto eran difíciles y peligrosos. Mas el punto es lo que a este hombre, quien es probable que fuera un judío, al hombre que asaltaron y robaron, lo importante es lo que le sucedió durante este trayecto, lo cual es algo terrible de experimentar. ¿A cuántos los han asaltado a mano armada? A algunos cuantos. A mí también me han asaltado a mano armada y es algo, pues, ¿se siente bonito o no? Ay, qué padre se sintió. No, ¿verdad? No, pues corres y aquí quedó. Más vale aquí digan que aquí corrió que aquí quedó. Me acuerdo cuando a mí me asaltaron la primera vez. Digo, creo que es la única o van dos, no me acuerdo. Las he borrado de mi mente porque ya los perdoné. Yo venía de la escuela. Iba para mi casa caminando. Estaba a 3 cuadras de la avenida a mi casa. Entonces ya iba estaba a 1.5 cuadras de mi casa. Voy caminando. Salen 2 tipos así como que haciéndose los que ven casas y bueno, y de repente uno se levanta la camisa, saca la pistola y adiós. Danos todo lo que tienes y no te muevas y si tienes algo, pues aquí mismo quedas. Y, ay Dios, pues gracias a Dios ni siquiera me tocaron. Pero lo que más me pesó es que un amigo me acababa de prestar unos audífonos que nunca le pagué. Ay, pero bueno, me perdonó también ese amigo, gracias a Dios. Ya me fui a refugiar a una casa de una señora que me dio asilo y me dio permiso de hablarle a mi mamá y ya fue por mí, pero bueno, son experiencias que te marcan, ¿cierto? ¿Y qué producen ese tipo de experiencias? Te hacen más precavido. Pero lo que más debe de producir ese tipo de experiencias en nuestras vidas, mis hermanos, es que ahora cuando sepas que a alguien le pasó lo mismo, ¿qué hagas? Te muestres un buen samaritano. Muestres amor a tu prójimo, porque tú ya sabes lo que es estar ahí. A quien no lo han asaltado, que Dios los guarde y no los asalten, bueno, es más difícil decir, bueno, pues no sé lo que es, ¿verdad? Pero bueno, pues que Dios te guarde, ¿no? Y pues te bendiga y perdónalos y bendícelos y bueno. Entonces, es lo que debe de producir una experiencia de ese tipo. El que podamos ser empáticos con aquel que ya le pasó. Y vamos a leer el versículo 31. Aconteció que un sacerdote pasó por allí de casualidad. ¿Ustedes creen que hay casualidades? Todo pasa por algo. Claramente esta parábola Dios o Jesús la relató de este modo, ¿no? Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, ¿qué hizo? Lo vio. No estaba escondido entre las piedras el hombre tirado. Lo vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Se acordó de que dejó la olla de los frijoles, ¿verdad? Yo creo. Y versículo 32. Un ayudante del templo, es decir, un levita, pasó y lo vio allí tirado. También lo vio. Qué curioso, ¿no? Pero también siguió de largo por el otro lado. Entran en escena los otros 2 personajes de la historia. Y no son personajes desconocidos para ninguno de los que estaban escuchando. Recuerde que estaban los discípulos de Jesús, este escriba y tal vez algunas otras personas más, que posiblemente eran judíos. Estos no eran personajes desconocidos. Claramente se estaba refiriendo Jesús a 2 hombres, quienes por su conocimiento y por su servicio a Dios, son los que deberían de poner el ejemplo del amor al prójimo, porque supuestamente ellos son los que enseñaban. Ellos son los que estaban delante del pueblo, eran los representantes de Dios para con el pueblo, eso significa sacerdote. Pero vemos que ninguno de los 2 practicaba lo que creía y conocía. Es decir, aun cuando vieron la necesidad delante de sus ojos, no procuraron hacer nada por aquel, aun cuando posiblemente era un judío como ellos. ¿Dónde está que su prójimo, si era el judío? Bueno, no lo ayudaron. ¿Sería posible pensar que por cuestiones ceremoniales, tanto el sacerdote como el levita
Tenían temor a contaminarse de tratarse de un hombre muerto. ¿Por qué? Porque producía impureza en ellos para servir al templo. Ahí en Levítico 21 tú lo puedes leer. Pero ese no era el punto, mis hermanos. Si iban hacia servir a Dios o ya iban de regreso para sus casas, el punto es que ambos fueron testigos de la necesidad que aquel hombre tenía. Lo vieron con sus ojos. Probablemente el hombre estaba retorciéndose del dolor, estaba sangrando, estaba gritando, ayúdenme. Pero fueron ¿qué? Insensibles ante ella, ante esa grande necesidad, dándole más importancia a guardar un mandamiento ceremonial antes que cumplir con el mandamiento principal o el segundo mandamiento de amar a su prójimo como a ellos mismos. Proverbios 3:27 dice así. La escritura aún ya desde ese entonces les hablaba, y en Proverbios dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. No es que él no era debido porque probablemente estaba muerto. Ya que bien le hacía. Dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Esta palabra está impresionante, mis hermanos. Si te niegas y puedes, entonces no estás obrando conforme al amor que Dios ya ha derramado en ti. ¿Cuántas veces? Ahora vamos al terreno de la aplicación, mis hermanos. ¿Cuántas veces Dios ha permitido que nos enteremos de la necesidad, la enfermedad, la dificultad, la tragedia o aquella situación complicada por la que están pasando o pasando alguna persona que está cerca de nosotros? ¿Cuántas veces te has enterado? ¡Ay, le dio cáncer! ¡Ay, lo atropellaron! ¡Ay, se murió su hijo! Su hijo está mal, su hija está mal, su esposo, sus papás, su familia, quien sea. ¿Nos hemos enterado de necesidades a nuestro alrededor? Claramente. Es imposible no enterarse de una situación difícil. Mínimo una vez al día te enteras de una situación difícil. ¿No hubo un tiroteo allí en Estados Unidos? 14 familias perdieron a sus hijos. Yo pienso que muchas veces nos enteramos de situaciones difíciles. Porque ¿quién no tiene situaciones difíciles? Nosotros mismos tenemos situaciones difíciles. Por lo tanto, no necesitamos que alguien nos cuente sus dificultades como para decir: mira, ya me enteré de una situación difícil. Sean cristianos, mormones, testigos, católicos, budistas, etcétera, todos hemos tenido cerca de nosotros a una persona con algún tipo de necesidad. O tal vez nosotros somos esa persona con algún tipo de necesidad. No lo sé. Pero ahora, vámonos poniendo del lado del que se entera o ve la necesidad. Yo te pregunto, para que lo medites en tu corazón, ¿cuál ha sido tu proceder? ¿Cómo has actuado? Pues solamente existen dos maneras de proceder. ¿Sabías tú? ¿Cuántas maneras? Dos. O haces algo o simplemente no haces nada. ¿Habrá una tercera? Es que tuve la intención de... ¿Pero hiciste algo? No. Entonces simplemente no hiciste nada. Es que pensé en hacer esto, pensé en hablarle, pensé en orar, pensé en... ¿Lo hiciste? No. Entonces no hiciste nada. ¿Se acuerdan de la frase del inicio? Más vale una pequeña demostración de amor, de amabilidad, que la más grande de las intenciones. Eso vale más. Y esto precisamente, mis hermanos, fue lo que hicieron estos dos hombres que conocían a Dios. Porque un sacerdote se supone que conocía a Dios, ¿no? Y un levita, claro.
servían en el templo. Traducido a nuestros días, mis hermanos, aquel que se dice que es cristiano y que va a la iglesia, a todas las reuniones y hasta se involucra en servir, pero que cuando se presenta alguna circunstancia, ya sea en su casa principalmente, en su trabajo o donde quiera que él ande, porque sí o no en la calle nos podemos encontrar con una dificultad, un accidente. Yo a veces voy por el camino y digo, ay Señor, veo a un motociclista y de repente digo, si lo llegaran a atropellar, ¿qué haría yo? Pienso y digo, bueno, yo me orillaría e iría con aquel hombre para ver si está consciente y está vivo. ¿Y qué es? Predicarle el evangelio. Porque uno nunca sabe si va a sobrevivir. Y como ese tipo de ejemplos nos podemos o pudiéramos mencionar muchísimos. La pregunta es, mi hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué preferimos? ¿Aparentar como si no pasara nada y pasar de largo? ¿O decidimos orar a Dios y decir, Señor, ¿qué puedo hacer en esta circunstancia? Porque muchas veces, si Dios te permite saber y conocer una dificultad o una necesidad en la vida de alguien, mi hermano, son oportunidades para manifestar ese amor por medio de una compasión genuina hacia la necesidad de aquella persona. No es casualidad que te contara tu amiga, tu vecina, tu comadre, ay, fíjate que mi hijo, ay, fíjate que mi sobrina, ay, fíjate que mi nieto, fíjate que mi trabajo, fíjate que esto, fíjate que el otro. ¿Tú crees que es casualidad? No, mi hermano. Dios a veces nos pone a las personas, ¿para qué? No solamente para escucharlos, sino para aconsejar con la palabra de Dios. Y tú sabes hasta qué grado, hasta qué punto puedes decirle algo a esa persona o aconsejarle para que haga algo. Pero ¿de dónde tú vas a tomar el consejo? De la palabra de Dios, mi hermano. Únicamente de la palabra de Dios. Porque si tú das un consejo en base a tu emoción o en base a lo que tú crees que es lo que debería de hacer esa persona, pues creo que no le va a ir muy bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando se nos presentan algunas situaciones? ¿Aparentamos como si no pasara nada? Ay, pues fíjate que voy a orar por ti, primo, Chon, Chuy, como sea. No te preocupes, Dios tiene el control. Sí, Dios tiene el control, pero aprovecha la oportunidad para hablar, para compartir. ¿Y qué vas a compartir? Es que no sé qué compartirle, hermano. Es que creo que Juan 3:16 vaina aplica. No, es que precisamente necesitamos conocer la palabra de Dios para poder hablar. Es que mira, hubo un ejemplo, el rey David, así lo estaban persiguiendo, lo querían matar, pero mira, él confió en Dios, se refugió, descansó en él y Dios lo libró. Pues así, ese ejemplo, tómalo y aplícalo a su vida. Sea de muerte, sea de desesperación, sea de enfermedad, cualquiera que sea su situación, mi hermano, tú puedes hablarle la palabra de Dios. ¿Y qué son las palabras de Dios? Son vida. Amén. Sigamos leyendo, versículo 33. Dice, entonces, la Reina Valera dice, o pone un pero. Y como decimos aquí en México, ese es un pero que sí vale. Entonces dice, pasó un samaritano despreciado, es lo que dice esta versión. ¿Cómo era el samaritano? ¿Delante de quién? De los judíos. Y cuando vio al hombre, aquí está otra vez la misma característica de los otros dos. ¿Qué hizo? Vio al hombre, vio la necesidad y ¿qué hizo? Sintió compasión por él. Pero muchos dicen, ay, míralo, pobrecito. Bueno, ¿en qué estábamos? Y no haces nada por aquella necesidad que acabas de ver. Sintió compasión por él. Y viene ahora a escena este tercer personaje.
sumamente conocido por todos, diría yo, pero no por la buena amistad o buena relación que llevaban, sino todo lo contrario, un samaritano. En otras palabras, considerado como un enemigo de los judíos. ¿Tienes enemigos tú, mi hermano? No de ti para con otro, sino al revés. ¿Sí me entienden, verdad? O sea, de que tú no tengas nada en contra de nadie, pero puede ser que alguien tenga algo en contra de ti. Esa persona se puede volver o es tu enemigo. ¿Por qué? Porque siempre te está haciendo la vida difícil. ¿Sí o no? Es que tú, y es que, ay, nomás te la pasa tirándote. Bueno, esa persona no es tu amiga, porque si fuera tu amiga o tu amigo, ¿cómo se comportaría? Eres bien buena onda y es una bendición. Bueno, cuando alguien es tu enemigo, pues se comporta de todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso era un samaritano para los judíos, un enemigo, una persona rechazada totalmente por ellos. ¿Y tú has visto cómo alguien trata a una persona que rechaza a una otra? Es algo muy feo. Quítate de aquí para allá, búscale, como si fuera un perrito. De hecho, esa era un significado, una manera de referirse a los judíos, a todos los gentiles. Exactamente, como los perrillos. O sea, gente sin valor. Pero, curiosamente, al voltear la moneda, teníamos el mismo sentimiento. Es decir, también los samaritanos no procuraban tener un buen trato con los judíos. Es decir, el mismo odio que salía del judío al samaritano era el mismo odio que salía del samaritano hacia el judío. Eran enemigos mutuos. Y todo por el trasfondo histórico, político y religioso sucedido algunos siglos atrás. Pero lo que Jesús, o al colocar Jesús a este samaritano como el héroe, por así llamarlo, ¿verdad?, de esta historia, es decir, un héroe, pero delante de los judíos no era un héroe, era una persona odiada. ¿Qué comenzó a hacer esto en la mente del judío? Comenzó a chocar en su mente y en la de todos los que estaban escuchando ese relato. Si abres tu Biblia más atrasito en Lucas 9:54, es el pasaje que yo te comentaba donde los discípulos también manifestaron una actitud en contra de los samaritanos. Porque al Jesús pedirles que fueran a buscar un lugar donde quedarse, porque ciertamente iban de camino a Jerusalén, ya para ser crucificado, llegaron a una aldea de los samaritanos, dice la Escritura. ¿Y qué dice? No los recibieron. Es decir, los rechazaron. Aquí no son bienvenidos. ¿Te han dicho así en algún lugar? Aquí no eres bienvenido. Espero que sea por causa de Cristo y no por otra cosa. Porque eso es lo que muchas veces sucede, ¿no? Somos rechazados por causa de creer en Cristo. No les aceptaron o les dieron la bienvenida, todo lo contrario. Y vemos la reacción de Jacobo y de Juan, allí en Lucas 9:54. Manifestaron todo menos el cumplimiento de los mandamientos. Recordemos, mis hermanos, que estos hombres, quienes ahora formaban parte de los discípulos de Jesús, antes de Jesús, ¿a quién escuchaban? A los escribas, a los sacerdotes, a los fariseos, a los que interpretaban la ley. Entonces, ellos adoptaron el pensamiento de que un samaritano no era su prójimo. Y Lucas 9:54 dice: viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿Qué tal? ¿Ustedes creen que eso era amor? ¿Mostrarle amor al prójimo? No, era un odio. Odio, pero de aquellos, como decimos. Querían consumirlos a fuego, tal y como hizo Elías con los profetas de Baal.
Entonces vemos aquí que Jesús no solamente estaba enfocando su enseñanza a este hombre experto en la ley, sino también a sus mismos discípulos, quienes claramente tampoco entendían el verdadero sentido de este mandamiento dado por Dios. ¿Por qué? Porque era evidente una actitud de menosprecio entre los dos, judíos y samaritanos. ¿Por qué? Por no ser judíos de sangre pura, como diciendo, y también tratándose de justificar. Tal vez dijeron, si ellos no nos tratan como sus prójimos, entonces nosotros tampoco lo haremos. Bueno, eso es dar ojo por ojo y diente por diente. Pero claramente Jesús, ahí en Mateo 5, en las bienaventuranzas, podemos leer que Jesús dice, bueno, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y rechazarás o odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y Mateo 7:12 dice así, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. La conocida y famosa regla de oro, ¿verdad? Esa es la esencia de todo lo que enseña en la ley, todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Haz a los demás, ¿cómo dije? Dice, todo lo que quieras que te hagan a ti. Por lo tanto, si hay algo que tú no quieras que te hagan a ti, ¿cuál es la conclusión de esa frase? No lo hagas a los demás. La enseñanza y el ejemplo de Jesús jamás enseña o permite tratar a los demás como a mí mejor me parezca, o si me cae bien, o no. Sino que el amar a mi prójimo como a mí mismo es no hacer a los demás lo que no quisiera que me hicieran a mí. Pero no solo queda ahí, porque muchas veces nos limitamos a decir, no, es que pues yo no le hago nada. Es que te dicen, no, pues yo no le hago nada y ya está ahí, pinto mi raya. También nos habla de hacer a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. O tratar a los demás de la misma forma que quisiera que me traten a mí. ¿A cuánto les gusta que los traten bien, con amabilidad? ¿A nadie? A ver, levante su mano. ¿A quién le gusta que lo traten bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar bien a... ¿Y a quiénes? ¿Nada más a los de la iglesia? Sales de la tienda y vas... Perdón, sales de la tienda y nomás. Sales de la iglesia, vas con la tienda y lo tratas como un vil... ¿Cualquiera? No, ¿verdad? ¿Cómo lo debes de tratar? De la misma manera que te gustaría que te trataran a ti. Esto viene a ser aplicable, mis hermanos, a un sinfín de situaciones en nuestras vidas como cristianos. Mas llevándolo al principio del buen samaritano, este hombre, el cual delante de los ojos de los judíos era una persona odiada, fue capaz de renunciar. Di conmigo, renunciar. Fue capaz de renunciar a todas y cada una de las diferencias religiosas y sociales que había entre él y el judío que estaba ahí moribundo. ¿Te puedes imaginar a qué grado llegó el amor de este hombre? ¿A qué grado llegó la compasión de decir, ay, lo odio, pero tengo compasión de él y lo voy a ayudar? ¿Has tenido que hacer eso alguna vez tú? ¿El vecino que siempre te echa la basura? ¿Qué haces? No, hombre, bote de basura, échale toda la basura ahí. O así le barres y no dices nada. Y con tu ejemplo va a terminar diciendo el vecino, oye, ¿y tú qué lees? ¿O en quién crees? ¿O qué? No, pues mira, yo soy cristiano y pues, entonces se da la plática y ya empiezas a hablar, empiezas a hacer una buena obra, empiezas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gustaría que, si siguieras en un supuesto, ¿verdad? Ya estamos en Cristo, ya conocemos a Cristo, pero ¿te gustaría que alguien te volviera a hablar de Cristo? Si siguieras lejos de Él, pues claro. Entonces, ¿a qué somos llamados a hacer? A ir y hacer lo mismo. Entonces, este hombre, mi hermano, fue capaz de renunciar a las diferencias sociales y religiosas que había entre ellos, teniendo en mayor importancia la necesidad tan apremiante que estaba ahí delante de él. Sentir compasión de aquel hombre, la cual no solo se quedó en una intención,
o en una emoción, sino que fue movido a mostrar misericordia y una ayuda que fue más allá de si aquel hombre era su enemigo o no lo era, dejando en total vergüenza al sacerdote y al levita, quienes teniendo más conocimiento de Dios, más estudio profundo de la ley, no fueron capaces de llevarlo al terreno de la práctica. Por lo tanto, se vuelve un conocimiento meramente intelectual. Yo sé que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, pero bueno, pues hay veces que sí, hay veces que no, depende, ¿no? Pues depende cómo ande el dólar, el kilo de la tortilla, pues ya voy a ver. No, en eso no debes de basar si actúas o no como tu prójimo. Debes de actuar con base en lo que Dios hizo por ti. ¿Qué hizo por ti Dios? Vino a este mundo, se dio a sí mismo por amor, para que por gracia, por fe y por medio de un arrepentimiento genuino podamos acceder a la salvación. No nos costó nada. Tuvo compasión Él de nosotros, no nosotros de Él. Entonces, estos hombres que conocían a Dios no fueron capaces de llevarlo al terreno de la práctica. Porque un conocimiento intelectual no es capaz de producir un carácter conforme al de Cristo. Clávate bien eso en tu corazón. El que tú te aprendas la Biblia nada más de una manera intelectual no va a producir ningún tipo de carácter de Cristo en ti, sino pura religiosidad disfrazada de aparente piedad. Eso es lo que hace el intelectualismo. Y por naturaleza, mi hermano, es evidente que el ser humano siempre está tratando de buscar el mayor beneficio en todas las cosas que hace. ¿Sí o no? Vas al 2 por 1 y quieres 4 por 1. Pero cuando nosotros nos preocupamos por buscar el mayor beneficio de los demás, ¿qué sucede? Nos estamos preocupando por nuestro prójimo. Ese es el verdadero sentido de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estar dispuestos a renunciar a ciertas cosas, y voy a nombrar algunas. ¿A renunciar a qué? Número 1, comodidades. Porque es muy cómodo de lejos solamente, voy a orar por esta necesidad que me enteré. ¿Qué más? Renunciar a tiempos de descanso. También tenemos que a veces renunciar a nuestro dinero. Renunciar, o más bien, dar tu misma vida, tu tiempo, tus fuerzas y aún de lo que tienes, con tal de poder manifestar no lo bueno que tú eres. Porque si lo haces queriendo evidenciar tú lo bueno que tú eres, mi hermano, entonces esa obra quedó en vano. Fue vacía y fue inútil. Más bien es la evidencia de la obra de Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que mostramos cuando nos comportamos como el prójimo, como un buen prójimo. Pues estamos llamados a ir y hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que Jesús hizo. Cuando Jesús veía la necesidad, ¿qué hacía? ¿Se escondía? ¿Se iba al mar y órale, échale la lancha y vámonos? No, Jesús iba a la necesidad. Decía, hay mucha necesidad ahí. Es necesario que predique el evangelio. Es necesario que sane enfermedades. Tuvo compasión y actuó. ¿Qué hizo? Tuvo compasión y actuó. Como que muchos nos quedamos en el nada más tenemos compasión, ¿verdad? A veces tenemos compasión más por escuchar la noticia de que el pingüino en el zoológico de Miami se murió de insolación, que de la necesidad que está teniendo nuestra vecina, nuestros hijos, nuestros amigos. Sería triste ver eso. Y bueno, si volteamos a ver al mundo, así está. Está cuidando más los derechos de un hipopótamo que de los bebés que están en el vientre. ¿Sabes eso? Eso es una incongruencia. Y eso es tratar de defender cosas que no tienen sentido o causas que son vanas y vacías.
Entonces tenemos que tener compasión y actuar con el propósito de brindar una ayuda producida por el amor, el cual ha sido derramado en nosotros. Dice 1 Juan 3:17, si alguno tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Una palabra que hace el apóstol Juan. Y no se refiere a que tengas los millones en la cuenta. Se refiere a que de lo que Dios te ha dado, también Dios nos da muchas veces para compartir. Claro, en la medida de lo posible. No vas a dejar a tu familia sin comer para poder darle a otro. ¿O sí lo vas a hacer? No sería lo correcto. Más bien, si tienes la oportunidad, si tienes suficiente para poder apoyar en especie o como sea, y ves a un hermano en necesidad, pero no le muestras compasión, pregunta Juan, ¿cómo dice que tiene el amor de Dios en su corazón? No lo demuestra. Queridos hijos, dice el versículo 18, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Cómo se muestra el amor? Por medio de acciones. No solamente por las palabras, que ciertamente son buenas, pero unas palabras sin el hecho o sin la acción no valen nada, se quedan en la intención. ¿Y será que estas palabras de Juan modifican el sentido del mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos? Claramente no. Porque ciertamente dice que lo hagamos primeramente para con nuestros hermanos en la fe. Pero Juan no está diciendo ni está negando que aquel que no sea cristiano no le brindes tampoco una ayuda. Se está refiriendo a que procuremos manifestar este amor primeramente ¿entre quién? Entre nosotros como una familia que somos en Cristo, donde en primer lugar está nuestra casa y nuestra familia y posteriormente ¿quién? La iglesia. Ese es el orden, mi hermano. No quieras proveer o ayudar a los de la iglesia, pero dejando de lado y descuidando tu casa, que es tu primer ministerio. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Versículo 10, siempre que nos sea posible, vamos a volver a leer esa parte, siempre que nos sea posible, ¿qué? Hagamos el bien a los que me caen bien. ¿A quién? A todos, pero especialmente dice a los seguidores de Cristo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto tenemos en estima o en valor nuestra misma vida? ¿Es valiosa para ti tu vida? Es decir, ¿te cuidas? No me voy a meter en rollos de que, ay, no, tienes que amarte a ti mismo para poder amar a los demás. No, eso deséchalo, mi hermano. Eso es antibíblico. Por ahí salió un pastor, ¿verdad? Un pseudo pastor diciendo, es que para amar a los demás te tienes que amar a ti mismo primero. No, espérame, estás torciendo las escrituras. Jesucristo nunca dijo eso. Dijo, yo he venido a servir, no a que me sirvan. Eso se llama egocentrismo. No, estima tu vida, valórala, porque Dios te la dio con un propósito. ¿Qué tanto estimas tu vida? De tal modo que lo podamos demostrar a los demás en la misma medida. Si tú estimas tu vida, la valoras, bueno, demuéstralo en tu trato a los demás. No rebajemos el valor que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. Lucas 10:34, seguimos con la historia, ya estamos terminando. ¿Qué hizo este samaritano? Este hombre odiado y rechazado por los judíos. Bueno,
Dice la escritura que se le acercó, ahí vamos a leer Lucas 10:34. ¿Ya lo tiene? Dice que se le acercó. Fíjense los verbos y las acciones que este hombre hizo. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Van tres cosas. Luego subió al hombre en su propio burro. ¿Tú crees que era liviano? ¿Qué le costó a este hombre subirlo? Trabajo, esfuerzo, sudor. Y lo llevó, número 5, hasta un alojamiento. Y por último, donde cuidó de él. ¿Te fijas todo lo que representa? O todo lo que hizo este hombre al momento de sentir esa compasión para su prójimo, sin importar quién fuera. Y no solo eso, dice que el día siguiente, el versículo 35, le dio 2 monedas de plata. El encargado de la posada, es decir, 2 días de salario, 2 denarios. Se despojó del tiempo que él dedicó, del esfuerzo para ganarse esos 2 denarios, los dio con tal de que cuidaran de ese hombre. Y le dijo: cuida a este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Yo te pregunto, ¿alcanzas a ver lo que representa amar al prójimo? O sea, si ves la magnitud o el paquete que involucra amar al prójimo, no nomás es, Dios te bendiga, hermano. No solamente es, voy a estar orando por ti, No solamente es acercarte, o bien mostrar un interés por ayudar a aquella persona necesitada, que es bueno mostrar un interés, porque es lo primero que debe haber. Lo primero que debemos hacer es pedirle a Dios sabiduría para saber qué hacer, pero también para saber qué no hacer. Porque hay ocasiones en las que Dios está tratando con alguna persona y muchas veces llega el buen samaritano metiendo su cuchara, cuando Dios no lo mandó. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Interferimos en lo que Dios está haciendo en esa persona. Por eso tenemos que pedirle sabiduría a Dios. ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque muchas veces actuamos bajo nuestras propias emociones, ¿sí o no? Queremos resolverle la vida al hermano, a la hermana, al primo, al tío, hasta al perico. Pero en nuestras propias emociones. Y muchas veces no actuamos de la forma correcta. Es decir, tenemos la intención de ayudar, pero muchas veces no analizamos si podemos ayudarle. Y esto no solamente aplica en un sentido espiritual, sino también en un sentido natural. ¿Tienes para poder ayudar al hermano? Dale. ¿No tienes? Bueno, ora para que Dios le provea. Porque recuerda que tu primer ministerio es tu familia, tu casa. O bien puedes ver de qué forma puedes ayudarle. Porque en muchas ocasiones Dios te va a llevar únicamente a orar por esa persona e interceder, nada más. En ocasiones animar y consolar con la palabra de Dios. Otras veces vas a tener que actuar, es decir, vas a tener que esforzarte. Vas a tener que invertir tiempo, invertir aún de tus propios recursos, estando dispuesto aún a tener tú que despojarte con tal manera de amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tenemos que estar dispuestos a ayudar como si esa ayuda fuera para nosotros mismos. He aquí la importancia, mis hermanos, de ser guiados por el Espíritu Santo. Yo anhelo eso en mi vida, mis hermanos. Y tenemos que estar orando para que su iglesia en este lugar sea una iglesia guiada por su Espíritu Santo. Porque se requiere discernimiento y mucha sabiduría para hacer esto. Porque cuando no se tienen estas dos cosas, se cometen errores. ¿Cuántas ocasiones, mi hermano, yo te pregunto, nos hemos querido sentir más buenos que Dios? Es que el hermano tiene esta necesidad. Es que... Claro, si Dios te está poniendo, ayúdale.
Pero no nos sintamos o no queramos sentirnos más buenos que Dios. Cuando ni siquiera hemos consultado a Dios en primer lugar, o no hemos consultado el consejo de nuestra esposa o nuestro esposo. Y eso es bien delicado, matrimonios. Porque muchas veces el hombre toma decisiones sin consultar a la esposa y al rato hay conflicto y viceversa. Pónganse de acuerdo, oren los dos y háganlo. Tomen una decisión sabia y lo que Dios les guíe, eso hagan. Pues muchas veces actuamos bajo la emoción del momento, pensando que nos corresponde o casi ya es un ministerio en la iglesia andar resolviéndole los problemas a los hermanos. Pero esto no es así. Podemos ver algo muy importante y que yo pude resaltar. Este hombre samaritano no era ningún improvisado. ¿Sí saben a lo que me refiero, verdad? Con improvisado. Él iba preparado para cualquiera que fuera la circunstancia. Estaba preparado para dar la ayuda y hacer las cosas que pudieran ser de beneficio para este hombre. No hizo cosas que pudieran perjudicar a esta persona, sino que actuó con sabiduría e hizo lo que estaba dentro de sus posibilidades. Hubiera llegado uno más rico, uno con mayor dinero en la cuenta, probablemente, pues lo sube en su carro y lo lleva hasta Jerusalén, hasta Jericó, probablemente. Pero bueno, él hizo lo que pudo. ¿Cómo crees tú que estaba este hombre? ¿Agradecido? Ay, no, me hubieras llevado a Jericó, no inventes. No, ese no sería la actitud correcta, ¿verdad? La respuesta. Porque, ¿qué pasa muchas veces? Tenemos que entender que tenemos que ayudar, y si podemos ayudar, bueno, y si vamos a hacerlo, lo hagamos conforme a nuestras posibilidades. ¿Sí me entienden en ese sentido? ¿A qué voy con esto? Si quiero ayudar a alguien, sepamos hasta qué punto tenemos la capacidad de ayudar. Si un hermano llega contigo y no, es que debo 50,000 pesos al banco y... ¿Qué vas a decir? No, pues hermano, el Señor te ayude, ¿verdad? Porque pues yo apenas tengo 5,000. ¿Sí me explico? No te vas a poner a trabajar para poderle resolver la deuda al hermano. Ay, hermano, pues que el Señor te dé sabiduría y te dé el trabajo que necesites para poder pagar tu deuda. Ya si el Señor pone darle una ofrenda, pues 500 pesos son buenos, ¿no? Hasta en eso. Dásela. Pero hazlo con alegría y con agradecimiento. Sabiendo que fue Dios quien te guió a hacer eso. Dios no te va a pedir que le des los 45,000 pesos para que Él nada más consiga 5 y pague su deuda. No, mi hermano. A menos que te saques la lotería, pero no creo. Porque muchas veces, mis hermanos, sucede que queriendo nosotros tapar un hoyo, entiéndase, ayudar a alguien, ¿qué sucede? Destapamos otro y así nos pasamos la vida, tapando y destapando hoyos, tapando y destapando hoyos, creando un problema para resolver otro problema. ¿Creen que es sabio hacer eso? No es sabio. Y por último, Lucas 10:36. Ahora bien, concluyó Jesús, ¿verdad? La historia. Y ahora viene con otra pregunta. Jesús, ¿cuál de los tres, sacerdote, levita y samaritano, que fue, perdón, voy a repetir la pregunta, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? O sea, Jesús diciéndole, a ver, ahora respóndeme tú, ¿quién fue el prójimo? No fueron los judíos, hacia otro judío. Versículo 37. El hombre contestó, el que mostró confusión, como que traía corajito, ¿no? Pudiera ser. Porque lo evidenció. Evidenció al pueblo israelita, a los judíos, que conocían la ley, pero no conocían a Dios. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es. Ahora ve y haz lo mismo.
Ahora vemos que la pregunta inicial de ¿y quién es mi prójimo? Es cambiada por ¿cuál de los tres fue un verdadero prójimo para con este hombre? Porque pudiéramos definir quién es un prójimo, ¿cierto? Bueno, es aquella persona que se comporta bien, que hace misericordia y que ayuda. Una definición, híjole, impresionante, que todos se van a quedar, ¡ay, qué buena definición! Pero Jesús no le importaba definir quién era o qué significaba el prójimo. Le importaba que entendiera qué era ser un buen prójimo. Que eso es lo que no estaba haciendo el pueblo de Israel, el pueblo israelí o los judíos. Y esto cambia totalmente el sentido de la pregunta del hombre. Porque ahora es, si dices amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces tienes que estar dispuesto a mostrarlo con compasión y misericordia a todo aquel que la necesite. Y eso, mi hermano, incluye cualquiera que sea el sexo de la persona, la raza, la religión, el nivel económico, etcétera. Porque ¿quién dijimos que es nuestro prójimo? Cualquiera. Cualquiera que te encuentres en el semáforo, en el camión, hasta el chofer del camión es tu prójimo, como para que no te quede duda. Todos son nuestros prójimos. Porque si solo ayudamos a los que nos ayudan, no estamos haciendo nada extraordinario. Jesús dijo, si amas a los que te aman, eso hacen los gentiles. Eso lo hace todo el mundo, no es nada especial. Si vemos la respuesta del escriba ante la pregunta de Jesús, tal vez un poco incómodo, no fue capaz de decir el samaritano, a quien Jesús lo presentó claramente, ¿verdad? Sino que contestó evadiendo la realidad y simplemente lo reconoce como aquel que mostró compasión. Por lo que la pregunta inicial quedó claramente respondida en cuanto a saber ahora no solo quién es su prójimo, sino también para con quién debía ser un verdadero prójimo. Y Jesús concluye esta parábola con la instrucción y el mandamiento reafirmado. Ya no solo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es, después de la explicación que te di, quién es tu prójimo y cómo tú te muestras como un prójimo, ahora ve y haz lo mismo. Ten compasión y misericordia de quien veas en alguna necesidad, pero hazlo con sinceridad y amor. Aún así, se trate de tu peor enemigo. Ahora hagámonos esta pregunta. ¿Hasta qué punto di conmigo, no me digan que yo, no, ustedes. ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a ir y hacer lo mismo por amor a mis semejantes? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a renunciar? Porque Jesús ciertamente les dijo a sus discípulos, un nuevo mandamiento les doy. En ningún momento estaba aboliendo ni cancelando los otros. Simplemente dijo que os améis unos a otros como yo los he amado. Y en esto, es decir, cuando lo hagan, cuando se amen unos a otros, van a conocer todos los demás, los que les rodean, que son sus prójimos, que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Y solamente quisiera añadir algo más, mi hermano. Tengamos mucho cuidado el llegar a pensar que amar al prójimo se reduce simplemente a no hacerle daño a nadie. Es que lo amo, pero no le hablo. Y ahí le demuestro mi amor. No. Ese no es el amor de Dios. Es un pensamiento totalmente humanista. Yo no me meto con nadie y nadie se mete conmigo. Es una justicia totalmente pasiva y muy fácil de manejar. Pues mejor tapémonos los ojos como los caballos y no veamos a nadie. Sigamos nuestro camino, pasemos de largo y no hagamos nada por nadie. Y créeme que así muy difícilmente alguien va a hacer algo por ti. Tal y como el sacerdote y el levita lo manifestaron, podemos pensar que simplemente con no robar, no matar o no calumniar a los demás, demostramos que amamos al prójimo, pero no.
No demostramos que amamos al prójimo no haciéndole daño. ¿Cómo mostramos que amamos al prójimo? Haciendo un bien. Porque en otro sentido, ¿cómo estarías demostrando tu amor si dices que le amas? No lo estarías manifestando. Abre tu Biblia en Tito 3:8 para terminar. Claramente, mi hermano, esta demanda de Jesucristo, con esta enseñanza, con esta parábola del buen samaritano, no es algo de manera automática que se da en nosotros cuando venimos a Cristo, o no es algo fácil de hacer. ¿Qué no es fácil? Tener una buena actitud de ayudar siempre al necesitado, a donde quiera que vayamos. Es algo que se va produciendo en nosotros en la medida que avanzamos en la fe cristiana. Porque sin duda el ser un buen prójimo del necesitado, hasta nuestros enemigos, es una de las demandas más difíciles de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque tienes que estar dispuesto a renunciar a ti mismo, a tu descanso, a tu comodidad y a tantas cosas. Pero llegamos a comprender que Dios nos permite acercarnos y ver alguna necesidad es con el propósito de poder nosotros ayudar conforme a nuestras posibilidades a aquel que lo necesita. Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿cuántos creen en Dios? Amén. Bueno, aquí está una instrucción para ti. Procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Pues no chismearle al vecino. No. Más bien, háblale del evangelio a tu vecino. Eso es hacer buenas obras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye el verso: estas cosas son buenas y útiles a los hombres, o para los hombres. Y por último, yo te voy a leer Hebreos 13:16, dice: y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Y cuántos quieren agradar a Dios con su vida, mis hermanos? Bueno, ponte de pie. También hay otro pasaje que nos dice que debemos ser ricos, pero no en riqueza material, mi hermano, sino que seamos ricos en buenas acciones. Es decir, que las buenas acciones que vengan de parte de nosotros hacia los demás abunden. Dice: generosos con los que pasan necesidad. Y aquí dice algo muy, muy importante: estar siempre dispuestos a compartir con otros. Y esa disposición, mi hermano, es la que se va ejerciendo conforme vamos conociendo más y más el despojo que Dios tuvo para venir a salvarnos a nosotros. Amén. Cierra tus ojos, mi hermano. Gracias te damos, Señor, porque a través de esta parábola tú nos hablas el verdadero principio y la verdadera esencia de lo que es amar a nuestro prójimo. No es un amor basado en el intelectualismo o en solo conocimiento o saber quién es mi prójimo únicamente. No, Señor. Tú basas la esencia de este mandamiento de amar a nuestro prójimo en cómo actuamos cuando vemos y cuando nos enteramos de la necesidad o la dificultad de nuestro hermano o de aquella persona que aún ni siquiera conocemos. Tú sabes, Señor, cuántas veces hemos pasado por ese tipo de situaciones y cuántas veces te hemos dado la respuesta y aún cuántas veces no te hemos dado la respuesta. Perdónanos, Señor, no queremos desaprovechar cada una de las oportunidades que nos permitas de ser un buen prójimo para los que nos rodean.
Ayúdanos, Señor, a principalmente mostrar tu amor, mostrar tu paciencia, tu misericordia para con aquellos que están en necesidad. Gracias, Padre, porque nos hablas y nos enseñas y nos animas a seguir tu ejemplo. En todas y cada una de estas enseñanzas, que podamos ponerlas por obra, Padre, para poder agradarte en todo y siempre estar dispuestos a hacer tu voluntad, a ser ese buen prójimo para aquel que necesita de un prójimo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser una iglesia rica en buenas obras, que ayudemos a los necesitados, no solamente orar por ellos, sino cuando tengamos posibilidad, hagamos el bien y ayudemos a los que lo necesitan. Gracias te damos, Señor Jesús. Afirma tu palabra en nuestros corazones y llévanos con bien a cada uno de nosotros a nuestras casas para el día de mañana, si así tú lo permites, poder hacer nuestras actividades, nuestro trabajo, pero nunca perder de vista la necesidad que se nos pueda llegar a presentar delante de nuestros ojos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Pues bien, mis hermanos, tenemos un reto más que manifestar: ser prójimo para todo aquel que lo necesite. Amén. Dios los bendiga y que tengan una bendecida noche.